El dólar en estos momentos, el dólar MEP baja 2%, 1.165 pesos el dólar en la bolsa, mucho más barato que el dólar en los bancos, que el promedio está 1.197,50. En el Banco Nación está 1.190, pero tenés bancos que lo venden hasta, grandes bancos privados muy importantes, que lo venden hasta 1.230, cuando el dólar MEP está bajando a 1.165. El presidente Milei dice que el dólar va a seguir bajando. En la Bolsa de Comercio de Rosario, sus principales asesores económicos, dos de los tres asesores, tanto Felipe Núñez como Federico Furiase, y estuvo Juan Pasos también, el jefe de ARCA, diciendo que el modelo a los productores va hacia la apreciación cambiaria para bajar la inflación. Janina Rojo, experta en comercio exterior, gracias por estar. ¿Qué opinas al respecto? ¿El dólar tiene más para bajar o para subir en este contexto? Mariano, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bueno, lo que vimos la última semana fue un tipo de cambio que tendió a operar en torno a los 1100, 1200 y que en los momentos en que intentó quebrar la barrera de los 1100 se encontró con cierta resistencia. ¿Qué es lo que podemos presuponer? Que hasta un determinado valor los sectores exportadores están dispuestos a liquidar, mientras que hasta un determinado valor están dispuestos a pagar, ¿sí? Los sectores importadores, aquellos que le demandan dólares al Banco Central, por el acceso al mercado. Entonces ahí vemos donde de golpe se empieza a dar un equilibrio, que es esta famosa barrera que cuesta quebrar por debajo de los 1100. Cada vez que vemos que el tipo de cambio, siempre hablando en términos mayoristas, quiebra los 1100, empieza a subir nuevamente la demanda y lo vemos que empieza a operar al alza. Cuando se ubica cercano a los 1200, empezamos a ver que baja. Entonces quizás lo que estamos viendo es una especie de equilibrio que está disponiendo el mercado en torno a los 1100, 1200 en ese valor. Obviamente que el gobierno está haciendo todo lo posible para que el tipo de cambio se acerque a la banda inferior. Recordemos que solamente el Banco Central puede intervenir si toca, o ha decidido solamente intervenir si toca la banda inferior. Claro, mucha volatilidad de todas formas estuvo habiendo y se espera que vaya a seguir habiendo con un banco central que no interviene. Dólar, de repente, la semana pasada estuviste subiendo 8% en 3 días. Exacto. Sí, al no tener el Banco Central, lo que interviniendo con esta decisión de no intervenir entre medio de las bandas, vamos a tener que convivir con esta volatilidad, por lo menos hasta que el mercado quizás se acostumbre a volver a este esquema de bandas, perdón. El Banco Central hacía mucho tiempo que no establecía un esquema tan flexible con bandas y hemos perdido creo que un poco el ejercicio. Entonces pasa esto. También hay que tener presente el tema de las retenciones. Esta reducción por tiempo determinado de las retenciones está generando también cierta volatilidad, porque tenemos a los sectores exportadores queriendo, obviamente, aprovechar esta reducción que se vence el 30 de junio y que el gobierno ya adelantó que no se va a prorrogar. Habrá que ver qué sucede a partir del 1 de julio, si esta decisión se mantiene de no prorrogarlo, con el tipo de cambio. Quizás realmente empecemos a ver un tipo de cambio más estable o acercándose a un valor y quedándose fijo por un tiempo. Claro, ante la menor liquidación que vaya a haber a partir del 1 de julio, ahí podés tener una suba entonces en el valor del dólar. No sé si una suba necesariamente, sino ya más un equilibrio, no tener tanta fluctuación diaria, porque lo que estamos viendo en estos días es mucha fluctuación. Un día lo tenemos en 1200, 1230, al otro día lo tenemos queriendo perforar los 1100. Entonces eso hace que no tengamos una referencia de cuál es el valor al que debería operar, ¿sí? Entonces la demanda y la oferta están inciertas y generan esta volatilidad. Quizás a partir del 1 de julio tengamos ya más una estabilidad en cuanto al tipo de cambio. Habrá que ver también cómo está la de necesidad de pesos a partir de julio, porque bueno, tengamos presente que en julio está
el cobro de los aguinaldos, las empresas tienen que pagar esos aguinaldos, empiezan a vencer impuestos nacionales, entonces se empieza a ver todo otro esquema y es un escenario completamente diferente. Y no perdamos de vista, obviamente, que en octubre tenemos un evento electoral, que eso siempre genera también volatilidad en el tipo de cambio. ¿Qué pasa con los exportadores con este dólar ante un peso tan apreciado, ¿no? Bueno, a ver, acá siempre está la discusión sobre si la competitividad viene dada o no por el tipo de cambio. Yo creo firmemente que la competitividad no viene por el lado del tipo de cambio, creo que la competitividad está dada por cuestiones más estructurales, como la reforma impositiva de la que habló la semana pasada Claro. Toto Caputo. Viene por ese lado. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio es algo muy pasajero. Hoy te doy competitividad Sí. devaluando la moneda, pero mañana no, tiene un movimiento en su moneda y esa competitividad se te licuó. Entonces hay que ir por cuestiones estructurales, reformas impositivas, reformas laborales, mejoras en la infraestructura, claramente. Totalmente. Hay, en cuanto a las importaciones, muchas empresas empezaron a irse a China, los tours, como para tours de compras a China, más que nada tours de compras para búsqueda de proveedores a China, para directamente traer de allá mucho más barato. ¿Qué puede llegar o cómo puede llegar a repercutir a nivel de empleo todas estas importaciones y a nivel de dólar también, ¿no? Que es mayor cantidad de dólares que se vayan por importaciones también, en cuanto a reservas del central? Mira, por ahora el juego, o sea, vamos a decirlo así, la cancha sigue estando dominada por aquellos importadores que ya eran importadores y que estaban operando hace bastante tiempo, porque una de las condiciones que ponen los proveedores, obviamente, de China, cuando recién comienzan operaciones con alguien, es que hagas pago anticipado. Y hoy a través del mercado único y libre de cambios no se No puede se pagar puede. anticipadamente. Exacto, no se puede. Salvo para bienes de capital y por un porcentaje. El máximo que se logra hoy, siendo mi pyme, es pagar contra documento de embarque. Y no todas las empresas chinas van a estar dispuestas a Claro. ponerte la mercadería a bordo, entregarte los documentos y que después vos le pagues. Una financiación de importación, si vos recién empezás, quizás no la podés conseguir y si el monto de la operación es muy chico, tampoco la podés conseguir. Entonces, la cancha sigue estando dominada por los que eran importadores principalmente. El resto todavía tiene muchas barreras como para poder empezar a importar. Eh, Entonces, por el momento, hasta tanto no se libere por completo lo que tiene que ver con el pago de importaciones, yo creo que no es que vamos a ver una explosión, como muchas veces se habla. Hay un incremento de las importaciones, sí. A mí me interesan mucho los datos del intercambio comercial. Yo veo que sigue subiendo todo lo que tiene que ver con bienes de capital, con partes y accesorios, con bienes intermedios, que eso está destinado pura y exclusivamente a la industria y representa más de un 70% de las importaciones nacionales. Sí hubo un crecimiento en lo que tiene que ver con las compras por courier, sí hubo, pero realmente no sé si eso va a ser todavía en este momento, va a tener un efecto directo sobre el consumo local. Creo que los que están consumiendo es la misma gente que hasta hace unos meses atrás consumía cuando se iba de viaje. claro, totalmente. Es, ¿Y el importador está trayendo más el que ya traía de antes ante este dólar barato? ¿O puede llegar a traer más? En algunos casos sí, obviamente va a aprovechar y va a traer más, y en otros casos hay que ver también cómo están los precios de manera local con algunos productos, porque en algunos productos realmente estamos mucho más caros, pero en otros productos el precio minorista está muy, muy bajo por la falta de demanda local. Y eso hace que con la carga impositiva tan alta que tienen las importaciones, vos tenés que hacer un movimiento financiero tan grande para importar Sí, que si tenés un proveedor local, todavía sigue conviniendo el proveedor local. claro. ¿Qué pasa con los plazos de pago? Vos lo mencionabas recién, ¿no? Que siguen este, siendo complicados para las empresas. Plazos de pago que deberían achicarse más para las pymes, ¿no? En cuanto a importaciones. Bueno, se han reducido. Sí, si bien se ha reducido, las pymes dicen, igual tenemos que financiar esto. Exactamente como vos lo mencionabas, Mariano, se redujeron de 30 días
a contradocumento de embarque. Es una reducción sustancial porque antes el proveedor te tenía que financiar el proceso productivo, el embarque, la navegación y obviamente 30 días de que la mercadería arribara al país. Ahora lo que te tendría que financiar tu proveedor sería, si te lo acepta, obviamente, el proceso productivo, porque una vez que vos recibís los documentos de que la mercadería fue puesta arriba del medio de transporte, podrías hacer el pago sí y solo si sos MIPYME con certificado MIPYME. Y acá entra, me parece que es algo que hay que remarcar y mucho, la importancia de tener certificado MIPYME hoy día para este tipo de beneficios. Claro, porque es un sobrecosto que le ponen a la empresa, ¿no? Si el proveedor se lo Es financia, se lo cobra obviamente más caro, y después es un costo que la empresa lo tiene que trasladar al consumidor también. Por eso es que muchos piden al central que flexibilice más los pagos para las importaciones, ¿no? Los plazos de pagos. exactamente. Porque ahora tuviste una apertura de cepo solo para individuos, ¿no? Recordemos que para las empresas sigue todavía. Exactamente, Mariano, como vos lo mencionás, para las empresas sigue todavía la limitación, no pueden atesorar y también siguen las restricciones cruzadas que tienen que ver con operar en simultáneo en el mercado único y libre de cambios y en el mercado financiero. Claro, porque estos 90 días ni siquiera se redujeron entre el MULC y el CCL, No, es operás en uno o en otro, sí pasó como a foja cero, es todo a partir de ahora, no cuenta lo pasado, pero elegí qué es lo que crees que va a pasar, ¿no? Si se va a mantener el tipo de cambio o no. Apostar al carry trade como incentiva el gobierno al campo, liquiden ahora y apuesten al carry trade, pero claro, es riesgo también el carry trade. Tuviste un dólar que subió 8% en los últimos 3 días. son decisiones de inversión y lo mejor que le podemos recomendar a la gente siempre es a diversificar el riesgo y a tratar de buscar, no, o sea, no poner todos los huevos en la misma canasta. Totalmente, gracias, Janina. No, gracias a vos, Mariano, un placer como siempre. Ahí Janina Lojo, experta en comercio exterior. Te recordamos, baja importante del dólar MEP, 2% abajo el dólar en la bolsa, 1.165 pesos en estos momentos, más barato que el dólar oficial en los bancos, que